Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global, a través del internet. Y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo. Muy bien, muy bien. Todo listo para someterle a un tema que a nosotros particularmente en este programa nos ha interesado desde hace un tiempito y que estamos muy contentos con ver cómo ha echado raíces y se ha convertido en un movimiento, pero te dejo presentar. Definitivamente. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema que, como bien dice, un tema que está caliente, un tema que nos interesa mucho y que de alguna manera parece que está creando un parteaguas en la historia contemporánea de la política estadounidense, y eso incluye también a sus colonias y territorios. Y quisiéramos de alguna forma presentarlo de esta manera, ¿no? Queremos hablar y el tema de hoy queremos proponerlo de esta forma. Queremos hablar sobre el Political Revolution impulsado por la candidatura y movimiento del socialista democrático Bernie Sanders en los Estados Unidos y la formación del experimento político llamado Independentistas con Bernie Sanders en Puerto Rico. Y para hablar de ello tenemos a la persona que de alguna manera se ha convertido como el portavoz o uno de los portavoces de este que él mismo ha llamado experimento político, que se llama Independentistas con Bernie Sanders. Tenemos con nosotros al licenciado, entre otras cosas, al licenciado Nicolás Medina. Muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás. Bienvenidos a Puerto Crítico. Sí, muchas gracias a ustedes, ¿verdad?, por esta invitación. Y estamos aquí en la mejor disposición de intercambiar ideas y pensamientos con ustedes, contestar preguntas. Excelente. Así que ustedes dirán. Muy bien, pues seguro que sí. ¿Cómo empezar? Bueno, número uno, como dije hace unos segundos, de alguna forma la candidatura no es solamente una candidatura, la candidatura de Bernie Sanders se ha convertido en un movimiento político. Parecería ser que el llamado del mismo Bernie Sanders o de su candidatura, de los que están organizando esa candidatura al Political Revolution, parece ser que ha sido escuchado de diferentes formas e interpretado de diferentes formas por diferentes grupos, movimientos, grupos que se identifican desde el centro izquierda hasta una izquierda bien amplia, grupos socialistas, grupos de derechos humanos, grupos de afroamericanos, grupos de Native Americans o indígenas, grupos también de latinos, puertorriqueños, bueno, grupos de toda la gama y diversidad de luchas de emancipación, pudiéramos llamarle así, en los Estados Unidos. Y también resulta que en Puerto Rico ha habido una gran efervescencia, o por lo menos en unos grupos, alrededor de la candidatura de Bernie Sanders. Originalmente se formó un grupo que me parece se llamaba Puerto Rico con Bernie o algo por el estilo. Sin embargo, de repente irrumpe este otro grupo hace apenas 2 semanas o menos, que se llama Independentistas con Bernie Sanders. Y obviamente eso ha creado una diversidad de respuestas. No quiero usar la palabra reacciones porque tampoco quiero... Pero respuestas y reacciones, ambas cosas.
y se han abierto tal vez unos debates interesantes. Así que, ¿cómo empezar? Tal vez por el principio. Sin necesariamente irnos a los detalles más específicos, ¿por qué y cómo de alguna forma surge la postura o digamos la decisión de identificarse de esta forma, independentistas con Bernie Sanders, que no es lo mismo que Puerto Rico con Bernie Sanders, sino ya con una postura muy... Mira, sería bueno específica. Primero hacer un poquito de recuento de la historia, cómo surge este grupo y este movimiento. Hace un tiempo, producto de la relación que tenemos con nuestra diáspora, cuadros históricos de la diáspora, pues a mí me habían llamado. Estaba en un restaurante en Ponce y un distinguido miembro de la diáspora me envió un correo. Ya eso no es por llamadas telefónicas, ahora es la tecnología. Seguro. Me envió un mensaje de texto que si interesaba, qué interés tenía, cómo veía una visita de Bernie Sanders a Puerto Rico. Mi primera reacción fue decirle, pues mira, hay unos paradigmas, ¿verdad? Yo soy un libre pensador, o sea, yo realmente me defino, a mí no me gustan las etiquetas, no definen al ser humano, ni lo que somos, ni lo que ronda nuestro cerebro. Así que yo trato de buscar la legitimidad, que es fundamental en el discurso, y la burguesía se apropió de las instituciones del derecho romano para buscar legitimidad y acceder a 500 años al poder luego. Pues yo me he apropiado también de la legitimidad del liberalismo, de la Revolución Francesa, así que me gusta el concepto de libre pensador, más que etiquetas de independentista, anarquista, socialista, pero lo fundamental es el contenido de las ideas. Y entonces sí me interesó la llamada, pero la primera reacción fue referirlo a alguien que estuviera dispuesto a meterse en ese proceso que se fuera de costumbre, y le recomendé a un joven prometedor, a Manuel Natal, le recomendé. Y, a Manuel Natal. A Manuel Natal. Okay. Llamé a Manuel Natal, los puse en contacto y ellos pues organizaron un grupo tradicional, pero luego vinieron aquí a Puerto Rico hace poco, en Isla Verde y en el Colegio de Abogados. Yo estaba viendo la exposición de Oyer por azar. El azar es increíble cuando se conecta con la razón. Y entonces yo estaba terminando la visita y me entró una llamada de que estaban reunidos en Isla Verde un grupo, así que yo fui con chancletas allí y llegué a las 3 y me introduje y dije, bueno, yo tengo la fuerza moral para hablar aquí, porque aquí está mi amigo José Laluz, que fue el que coloqué con Manuel Natal, así que yo quiero poner 2 puntos a ustedes que deben incluirse en el programa, que es la liberación de Oscar López y un pronunciamiento de que debe asumirse la responsabilidad de la deuda pública de Puerto Rico por el gobierno federal, por ser una deuda odiosa y bajo teorías del control del derecho anglosajón, que no han querido asumir responsabilidad. Esas serían mis 2 áreas fundamentales de interés. Vamos a ver qué pasa, y ahí discutimos, había una gente, ¿verdad?, variada, un grupito variado, pero después fue la reunión de por la noche y yo no fui. Más adelante me llamaron de nuevo, porque yo no tenía yo no insistía en esta cuestión. Me llamaron para ver si quería colaborar en la elaboración del programa de Bernie Sanders para Puerto Rico. Me lo encomendaron y que... ¿Lo llamaron de dónde? ¿De la campaña? De la campaña de Bernie Sanders, sí. Okay, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y yo reuní un grupo, 3 más, que me reservo el nombre de algunos porque realmente cuando lo preparamos y lo enviamos una carta de trámite diciéndole, lo enviamos, pero... Classified. Sí. Vamos a que sea confidencial, y porque nuestra postura en este momento, de los 4 que participamos, era: vamos a exhortar a votar por Bernie Sanders en Puerto Rico, vamos a exhortar a votar por Bernie Sanders en la diáspora, porque es un movimiento renovador, se abre un espacio, pero por ahora vamos a dejarlo ahí. Luego
se envía el programa, ellos lo acogen casi en su totalidad, incluyendo la limpieza del caño, la incineradora de Arecibo, la energía renovable, la limpieza de Vieques y todo lo que ustedes conocen del programa de Bernie Sanders para Puerto Rico. Se genera desde Puerto Rico índice o muestra del espíritu democrático de Bernie Sanders, de que le gusta que las cosas vengan de abajo y no de las oligarquías desde arriba. Así que eso me comprobó que la tradición de Bernie Sanders, que habíamos seguido, que es un hombre digno con tradición, pues era, ¿verdad?, aceptado. Escribimos entonces un ensayo que se tituló Démosle la bienvenida a Bernie Sanders a Puerto Rico en febrero. También ahí manifestábamos que no íbamos a votar en las primarias y luego coincidimos un grupo de amigos en Messenger e hicimos un intercambio. Yo lo seguí en la conversación. Ahí salió a relucir públicamente que habíamos trabajado en la preparación del programa y una de las personas, Luis Alonso, que es el que inicia el empuje inicial de votar por Bernie Sanders en las primarias, me escribe, me pregunta qué yo creo de la idea. Yo le digo que sí, es muy buena idea. Y entonces yo doy un paso al frente y decido entonces incorporar a ese paso para votar como un experimento novedoso. Y entonces nos convocamos. Se convoca una reunión en San Juan, que fueron como 300 personas, y se convoca una reunión de cuadros experimentados en Puerto Nuevo. Cosa que fue al azar, sin ninguna mala intención, simplemente no sabíamos, porque el contacto de Bernie Sanders no nos dijo, ella nos dijo, no, a las 7 yo tengo una reunión ese día. No dijo de qué era. El 2 de abril. Pero yo, bueno, pero tiene que llegar porque nosotros empieza a las 7:30. Y entonces le dijo, no, pues yo les prometo que voy a llegar a las 8:30. Y llegó. Así que, mientras tanto, nosotros debatimos en el grupo. Aquella reunión terminó, se disolvió, era un meeting, se disolvió dentro de lo que se pueda concertar como el grupo oficial, pero nosotros nació una criatura y escogimos, luego de una discusión, por la composición del grupo. Hubo un debate, porque hubo un debate de la crisis de las ideas en la izquierda y en el independentismo, y hay diversidad, hay anarquistas, hay liberpensadores, hay independentistas, hay comunistas, o sea, es un grupo amplio y diverso, pero hubo unas intervenciones y dijeron, mira, vamos a llamarle independentistas por Bernie Sanders, por aquello de que somos también, creemos en la autodeterminación de la nacionalidad puertorriqueña, aunque nuestros principios, ¿verdad?, mayores son la democracia y la justicia social y la redistribución de la riqueza y la transformación, ¿verdad?, de una vida, buscar una vida mejor para el país. Y escogimos ese nombre. Pero ya, eso fue hace, bueno, el día 2 de abril, pues escasamente 11 días. De ahí, esto ha sido una carrera increíble y le podría decir que en estos últimos 10 días tengo tanto para contarle que son eventos que parecen que se condensan décadas en un día. Maravilloso. Miguel, una pregunta y entonces nos vamos a la pausa. Sí, obviamente ha habido unas reacciones de distintos sectores independentistas a este grupo, y mencionaste un primer acercamiento a Manuel Natal, que es un político, pues, del Partido Popular, donde claramente, pues, hay una identificación que no es independentista. ¿Cómo reaccionarías, digamos, a esa especie de mentalidad te cogí? O sea, cuando pues reconoces que hubo esos acercamientos, digamos, no vinculados al grupo, pero como parte de lo que estuviste haciendo al principio. Porque ese es el ataque inicial, o sea, que en realidad este grupo formado por personas que son que creen en la colonia realmente y que el independentismo lo usan de una especie de escudo conveniente. ¿Cómo reaccionarías, digamos, a ese tipo de ataque que ya está, tú sabes, listo para ser lanzado desde la góndola a cualquier movimiento que se salga de
las coordenadas, digamos, más ortodoxas de lo que es ser independentista. Con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos muy bien rapidito a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Nicolás Medina hablando sobre el Political Revolution de Bernie Sanders, que es tanto una candidatura como un movimiento en los Estados Unidos y también en Puerto Rico. Así que hay una pregunta en el aire y seguimos. Bien, fíjate que te digo que la llamada que yo recibí, el mensaje de texto que yo recibí era mientras me comía un pescado, una langosta, yo creo, en un restaurante, para no hacer una pauta comercial, sí, por favor. En Ponce. Pero inmediatamente, sin mucho pensamiento, ahí mismo le pregunté a mi yerno, mira, ¿quién tú me recomiendas? Porque esto es de las primarias norteamericanas. ¿A quién tú me recomiendas? Y entonces ese fue el nombre que surgió, o sea, sin ningún tipo de consideración ideológica o política, simplemente que es un joven promisorio. Y realmente nosotros no queríamos tener protagonismo de ninguna clase en esto. Y referimos para que él, si le interesaba, organizara. Pero luego, entonces esto coge otro curso, porque empieza, primero yo voy reflexionando también, yo estoy haciendo reflexiones y escribiendo sobre la realidad concreta, sobre la deuda pública, la responsabilidad del gobierno federal, sobre la Asamblea Constitucional de Estatus, sobre el proceso de descolonización, sobre muchos temas importantes, sobre un pensamiento crítico nacional. O sea, mientras yo estoy escribiendo y estoy pensando. Y una vez me invitan para que haga el programa y además en un momento dado se me ocurre escribir un ensayo que se llama Démosle la bienvenida a Bernie Sanders a Puerto Rico, en la que yo utilizo para ejemplificar cómo en las formaciones, ¿verdad?, donde prima el músculo joven, es decir, las revoluciones violentas, pues se distinguen de ciertas formaciones donde los cambios ocurren de otra manera, como en España posfranquista, Chile post-Pinochet, Inglaterra, donde ya no prima mucho más la razón, y entonces ahí los protagonistas son los más viejos también junto a los jóvenes, que tienen que ir unidos. Pepe Mojica en Uruguay. Así que es una buena reflexión para primero reflexionar sobre las personas que pueden producir el cambio en Puerto Rico, utilizando el ejemplo de Bernie Sanders, que tiene 74 años, y cómo aún a su edad apela a los jóvenes más que Barack Obama, que yo digo que trató de pisarle los talones a Lincoln y no pudo. Y en el caso de Bernie Sanders, pues ha movilizado, es un momento de renovación y la juventud, pues es locura con él. Así que o sea, dejo el incidente con Manuel Natal como un incidente al azar, pasajero, y luego, entonces, cuando nos invitan a preparar el programa, después que yo escribo el ensayo, que estaba publicado en 80 grados, démosle la bienvenida a Bernie Sanders, que sale también publicado en Claridad en el Post Antillano, y se convierte en viral por las redes. Entonces me invitan a trabajar en el programa. También todavía ahí mantenemos la postura de que, bueno, esto es un paradigma demasiado fuerte en esta etapa para cruzarlo,
y mantenemos aún así, preparamos el programa, pero con la condición, establecimos nuestra condición de que no vamos a votar. Incluso nos dicen, mire, y si Bernie Sanders, que viene con Cornel West para Puerto Rico en algún momento, ¿a usted le gustaría estar e exhortar a votar? Y yo, no, si nosotros queremos hacer esto como una contribución fuera de la palestra. Entonces, luego, ¿qué ocurre? Esta conversación hace como 15 días por Messenger, donde yo prendo mi celular mientras vengo en la lancha de Culebra con una serie de amigos o gente que algunos no los conozco. A Luis Alonso no lo conocía. Luis me dice, mira, me refiere una persona que es amiga tuya, a ver qué tú crees, si es conveniente votar por Bernie Sanders. Y yo le digo, bueno, me parece una buena idea, pero yo no estoy votando por Bernie Sanders, déjame pensarlo. Pero entonces inmediatamente se abre esa página y empieza un debate por Messenger y empiezan a entrar y salir gente. Algunos abandonan molestos, que discutir que si primaria yankee es una herejía. Otros dicen, oye, pero suena bien. Y entonces ahí en esa conversación sale a relucir de Marcia, que dice, mira, nosotros trabajamos y Nicolás trabajó, y entonces alguien grita, no, mira, si él no está escuchando, míralo ahí, la carita de él en el Messenger. Y entonces yo digo, salgo, entonces digo, sí, trabajamos en el programa, lo único que en lo de Oscar, pues se dijo que lo iban a posponer porque eso estaba en el escritorio de Obama, y en cuanto a la Asamblea Constitucional de Estatus, pues no la pusieron y pusieron un referéndum vinculante, y nosotros vamos a insistir en un proceso más serio, vamos a ver qué se puede hacer, estamos en negociación para que sea inclusivo de todos los sectores, porque esto no es una primaria que no solamente apela al independentismo, sino que a los estadistas, a todo el mundo, y ahí él me imaginó que él es más abierto, o sea, más amplio que eso. Pero de esa conversación, entonces, sale la decisión, pues vamos a reunirnos. Eso fue un jueves, pues entonces nos reunimos, escogimos un sindicato el sábado a las 7:30 de la noche, llamamos allá a la campaña para que viniera alguien de allá, y esa persona va primero a San Juan, a la asamblea a la reunión que estaba en Puerta de Tierra, y luego, que nosotros no sabíamos que realmente había una dualidad de actividades, de ahí nos enteramos. Entonces, pues luego viene a la de nosotros. Entonces, en la de nosotros es que decidimos incorporar luego de un debate de la multiplicidad. Pues vamos, mira, aquí lo más importante es una cosa. Vamos a olvidarnos, esto lo vamos a resolver no en esta noche, las diferencias ideológicas. Aquí lo importante es que nosotros en 2 meses tenemos un propósito. Vamos a convocar a nuestro pueblo, a la juventud, a todos los sectores, a votar por Bernie Sanders, que es un hombre digno, es un hombre que tiene 75 millones de almas detrás de él, ha abierto unos espacios, y que es la relación metrópolis-colonia que se ha dado en todo el mundo. Y yo puse el ejemplo de Ruth Belby, cuando acordó con Betances ir a las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Allá a defender la emancipación y la abolición de la esclavitud. Lo que pasa es que aquello no funcionó y después vino Lares. Pero que eso ha habido procesos en nuestra historia, y que también ha habido inquietudes, porque no necesariamente un movimiento liberal en la metrópoli, como lo que ocurrió después de Lares, o antes de Lares, o en los 30 con Roosevelt, no necesariamente, o Carter, no necesariamente producen cambios en las colonias, pero las crisis en las metrópolis, sí, por ejemplo, Haití, la Revolución Francesa, o la invasión napoleónica de 1810 en España y la Revolución Bolivariana en Sudamérica, la lucha de los derechos civiles con Martin Luther King y Malcolm X y su influencia en la nueva lucha de independencia. Es decir, que hay una relación entre la totalidad o lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en las metrópolis, lo que ocurre en las colonias, y que este movimiento es importante insertarnos dentro de él. Es decir, o nos mantenemos en una cueva, porque yo leo a algunos opositores que nos han criticado con mucho respeto, ¿verdad? Y nos dicen, no, porque lo que ustedes tienen que hacer es esto,
que se declare que Puerto Rico es una colonia, que se proclame la independencia, que se haga un proyecto de transición, que se libere Oscar, que se denuncie esto, pero se dice en una cueva de un juez y solamente los jueces lo oyen. Entonces yo me digo a mí, pero si nosotros estamos diciendo lo mismo, lo que pasa que en la superficie y metidos en un movimiento de masas de 75 millones de almas. Entonces, de ahí, para que tengan un ejemplo, nos constituimos, hacemos una declaración que sale publicada en 80 grados, donde decimos lo que significa Bernie Sanders, lo que representa Donald Trump, derecha fascista, supremacista, lo que representa Hillary Clinton, que hasta se ha abrazado con Kissinger y representa la derecha recalcitrante y el guerrerismo. E incluso los Clinton son los culpables de la crisis y de la deuda pública, porque ellos fueron los que terminaron las 936 en Puerto Rico. Así que, y frente a esas alternativas y una persona que viene desde el sector independiente, como Bernie Sanders, pues interesante, sobre todo por la trayectoria de Bernie, que lo vimos en sit-ins con Martin Luther King, y un hombre vertical, siempre constante, respetado, diciendo la verdad, y el movimiento paralelo. Para nosotros también es importante, y lo hemos dicho ya, y lo vamos a seguir diciendo, que ese movimiento paralelo no se debe desmantelar independientemente del resultado de las primarias o de las elecciones, porque esa es la garantía de su legado y la garantía de renovar el Congreso y de instrumentar su programa. Así que ahí se está desarrollando también una estructura de masa paralela a las instituciones burocráticas del Partido Demócrata, y por eso el movimiento de Bernie Sanders es mucho más que hablar del Partido Demócrata. Algo muy importante, Ale, que lo escucho y me vienen varias cosas a la mente. Número uno es que a pesar de las diferentes críticas, algunas feroces de parte de algunos grupos dentro del independentismo, también llama la atención cómo en las redes ha habido montones y montones y montones de personas que se han entusiasmado mucho con independentistas, con Bernie Sanders. Y no quiero hacer una división fácil generacional, pero muchos son jóvenes y se lo ven como algo totalmente razonable, totalmente, no voy a decir la palabra natural, pero como algo, ¿por qué no? Es decir, no tienen necesariamente esa dificultad de reconocerse, en este caso independentistas, o que abogan por la autodeterminación de Puerto Rico y a la misma vez votar por, en este caso, un movimiento o una candidatura que rompe todos los esquemas, como es la de Bernie Sanders. Eso por un lado. Por otro, cómo esa misma generación o estos grupos también ven una relación con Bernie Sanders y tal vez reconocer que hay todos unos procesos que se han estado dando. Tal vez uno podría mencionar desde Occupy Wall Street hasta acá, en el que uno no podría entender a Bernie Sanders que surge de la nada. Obviamente, bien sabemos que Bernie Sanders tiene una trayectoria muy larga, que no es que salió de Occupy Wall Street, pero claro, sin duda hay toda una efervescencia que ha estado cuajándose y ante, sin duda alguna, toda la decepción ante Obama, que no necesariamente todos estos grupos tenían las esperanzas en Obama, pero sin duda fue un cambio, aunque como mínimo simbólico, en su presidencia. Ahora se abre una oportunidad y el mundo entero está mirando lo que está ocurriendo en Estados Unidos, siendo el país más poderoso del mundo. O sea, eso hay que reconocerlo. Claro, sí. O sea, fíjate que cuando uno analiza, primero uno tiene que analizar la realidad, pero no aproximarse, porque el dogmatismo se distancia del pensamiento crítico, en que debemos asumir con humildad la aproximación a la realidad, porque nadie la comprende totalmente. Es una aproximación, pero en la aproximación que hacemos de la realidad vamos viendo que esto es otra época distinta, que hay unos grandes cambios. O sea, Puerto Rico en los 30, la mayoría de la población era independentista. La diáspora era un contingente pequeño. En la diáspora del 50 es distinta, la diáspora del 70,
La diáspora de ahora es distinta. O sea, los fenómenos históricos concretos son, hay que estudiarlos como fenómenos históricos concretos determinados en su época. Y Puerto Rico de hoy es un Puerto Rico muy distinto. Quizás la nación puertorriqueña es una de las naciones que más cambios ha sufrido. Quizás más que la nación rusa y la China, que pasaron por revoluciones violentas del feudalismo al capitalismo, ¿verdad? Transitando por el socialismo de Estado. Pero en el caso de Puerto Rico, por virtud de ese impacto del imperio más desarrollado, porque no fuimos colonia de Portugal, hubiéramos sido entonces un atraso aquí, pero ha habido unos cambios institucionales enormes. Se hizo una reforma agraria desde arriba en los 40, ha habido cambios culturales, pero se ha mantenido la nacionalidad, pero la diáspora, que era un contingente y un lunar en los 30, y el sol era la patria y la isla, pues ahora es al revés. El sol es la diáspora, la isla es la luna, y el independentismo ya es un lunar de mano. Entonces, de la mayoría de la población en los 30, al 25% en el 50, a disminución de un 5, un 3 en electoralmente, tal vez hay más, ¿verdad? Pero que por lo menos en cuanto a los que votan, frente a un crecimiento del anexionismo y una disminución y una fragmentación y una pérdida de rumbo del autonomismo, pues es una nueva realidad. Y entonces, como dice la canción de Silvio, la era está pariendo un corazón. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Y regresamos a Puerto Crítico con Nicolás Medina hablando sobre el Political Revolution de Bernie Sanders y su campaña y movimientos, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Miguel, ¿algún comentario? Sí, ahora en la pausa estaba mencionando el tema de la diáspora, ¿no? De un Puerto Rico que, digo, hace rato, nada de esto es nuevo, pero se sigue pues desarrollando no solo en lo que ocurre dentro del territorio, sino afuera. Y ya ni siquiera solo en Estados Unidos. O sea, vemos muchas personas que nos identificamos con ser puertorriqueños a distintos niveles, que participamos de los procesos políticos en Puerto Rico o nos mantenemos al tanto, atentos, interesados, y que no entramos, digamos, en esa lógica de que pues ya no fuimos del país, pues no pertenecemos a la membresía, bla, bla, bla. Entonces, la diáspora es un tema... Se cayó. Ok, seguimos. ¿Estás ahí, Miguel? ¿O no? Ok. Bueno, vamos entonces a hablar de la diáspora y la importancia que tiene en toda esta discusión. Porque también, voy a hacer un paréntesis porque sé que va a elaborar, me preocupa, y bueno, y esto es una discusión más amplia, pero Luis Gutiérrez se apoyó a Hillary, ¿no? Y Luis es una figura importante en lo que es un símbolo de la diáspora política, digamos, tradicional dentro del Partido Demócrata. Por eso, como ejemplo, hay unas discusiones grandes en la diáspora boricua. Pero sí me interesa que discutamos la diáspora, porque al fin y al cabo la gran mayoría de los boricuas están fuera de Puerto Rico. Es que tenemos que hablar forzosamente de la diáspora, porque es la diáspora y los cuadros históricos de la diáspora los que me llaman, que son mis amigos, y los que me conectan con el movimiento de Bernie Sanders. O sea, que esto es un proceso histórico, o sea, que esto no viene de la nada. Entonces, en cuanto a la diáspora,
Yo hace poco tuve una conversación en un sitio, y no voy a omitir el nombre del Seguro. político del Congreso, Sí. o de la política del Congreso, Ok. para no decir el Seguro, sexo. sí. Y le pregunté, yo le quiero hacer una pregunta, porque le mandé esta pregunta con un amigo para que se le hiciera. ¿A usted le gustaría votar en su patria? Y fue como algo instintivo. ¡No! Entonces yo le pregunté, ¿pero y por qué? Y me dice, no, porque los asuntos de los puertorriqueños en la isla son sus asuntos y los nuestros son aquellos. Bueno, realmente hay unos estatus, puestos políticos que tiene el liderato político en la diáspora, y plantearse este fenómeno de darle el voto a nuestros hermanos de la diáspora es una revolución que cambiaría todas las ecuaciones políticas, porque la diáspora por sí misma es un partido político, traería al ruedo 2 millones de votantes, pero son nuestros hermanos. Entonces yo planteo que la diáspora o el puertorriqueño no se puede definir solamente por el idioma, y en eso me distancio de los hispanófilos. Para mí, uno puede hablar inglés pero pensar en puertorriqueño, y eso le pasa con las hijas de mi amigo Martín Pérez. Cuando vienen aquí hablan inglés, están estudiando, lo que tenemos que entonces pensar es que nuestra nación es una nación bilingüe, con el español en la patria y con el inglés en la diáspora, pero es parte de la misma nación. Yo planteo que es una cuestión de principio, que si 10 hermanos se sientan en una mesa y hay uno negro, uno chino, uno gay, uno heterosexual, uno mujer, otro hombre, todos tienen el mismo derecho a sentarse en la mesa, porque somos condueños de los ríos, de las playas, de los elementos comunes, tanto los de aquí como los de allá, por una cuestión de derecho natural, o sea, no es por derecho territorial. Y eso es fundamental, porque el cambio de nuestro país democrático, de autodeterminación, será una de las cosas fundamentales, tiene que ser la unidad de la nación. Y sí ha habido unos puentes culturales, un intercambio económico, un flujo migratorio, pero no ha habido un vínculo político. Y entonces, con el derecho al voto, que es fácil de instrumentar, el problema es llegar al consenso. Ni siquiera se quiere discutir. Yo escribo artículos, ensayos, y no veo nadie que debata el tema. Incluso planteé para la reunión de la diáspora en Florida que ese fuera un tema central. Allí no se tocó, allí no se dejó hablar el público. Yo creía que allí se estaban convocados los estados nacionales de aquí y de allá, que era una gran oportunidad. Aquello fue una oportunidad perdida, porque terminó en una reunión de una facción del Partido Demócrata eligiendo a los políticos electos y las comunidades fuera desde abajo no participando de ese proceso. Y no se discutió el derecho al voto de la diáspora. Así que lo primero, el planteamiento que hay que hacer es generar el consenso de política pública. Es decir, la importancia estratégica que tiene para la nación puertorriqueña, porque no es lo mismo los norteamericanos negociar con una nación de 8 millones que una nación de 3,5. Algunos de los que votan, 5 millones que votan allá, así que nos daría mucho más poder. En segundo lugar, la cuestión de instrumentarlo es fácil, porque lo único que hay que es eliminar el requisito del domicilio del Código Electoral. Y ya César Miranda, el secretario de Justicia, preparó una opinión donde dice que cuando el gobernador le pidió que quería que los extranjeros, los dominicanos, votaran en Puerto Rico, pues que le justificara legalmente el voto de ellos, y concluyó que se puede votar aún sin la ciudadanía americana, porque la Constitución de Puerto Rico lo único que requiere es tener 18 años y vivir un año domiciliado en Puerto Rico. Lo demás se dispone por ley. Entonces, todos los demás requisitos se ponen por ley. Ser ciudadano americano, tener el domicilio, la Constitución no requiere el domicilio, tener 18 años de edad. Lo demás se dispone por ley. Miguel, que estás ahí. Sí, se me había caído ahorita. Sí.
sabes que es una posición controversial ves que causa malestares en distintos sectores, porque obviamente parte del tira y jara en Puerto Rico es entrar en una especie de matemática que mantiene el tranque. O sea, aprecio pues que estás trayendo varias líneas de provocación, pero sabes que en Puerto Rico pues tenemos, digamos, un pretexto, una excusa, un argumento, a veces legítimo incluso, para dejarlo todo como está. O sea, para que la suma de todas estas oposiciones dé un único resultado, que se llama status quo. ¿Cómo tú ves, o sea, desde tu perspectiva, o sea, el abrir la matemática a una nación que es mucho más amplia que 3 millones, cómo tú ves eso afectando, digamos, ese tranque? Bueno, ¿destranca esa suma o se suma al tranque? Bueno, lo que pasa es que cuando estamos hablando de la moral, del proyecto moral, eso es la savia que une todo. Realmente, ¿qué es el proyecto moral? Un proyecto moral no es otra cosa que traer los principios y los valores más sublimes, alcanzados y consensuados por la humanidad hasta nuestra época, y en eso se resume, la ética estudia el fenómeno de la moral, y te estoy citando a Adolfo Sánchez Vázquez. Y entonces, cuando tú hablas de la moral que impacta todo, la política, la economía, la religión, interactúan, esa es la savia que lo une todo. Así que es una cuestión moral realmente. Cuando tú miras el discurso que se opone al voto de la diáspora, tú escuchas argumentos como los siguientes. Y ahorita pues te lo voy a traer también con respecto a la deuda pública. En cuanto a la diáspora se dice, no, el que se va no hace falta. Cogieron las maletas y se fueron, pues ya no tienen que opinar aquí. No, si ellos votan, nos mandan porque son más, van a ser mayoría. Ellos no hablan español. Entonces, cuando tú analizas esos argumentos, pues esos argumentos eran los que usaban los esclavistas para no darles el derecho al voto a los esclavos, y los blancos en el apartheid para no darle el derecho al voto a los negros porque eran mayoría. Y desde cuándo, y porque no, si votan van a votar por tal o cual ideología, pero desde cuándo tú le preguntas a los residentes de Bayamón que tengan derecho a votar porque van a votar ser estadistas. O sea, aquí nosotros no podemos estar pensando en cómo van a votar o cuál es su ideología o cuál es su idioma. Son puertorriqueños, esa es la nación, esa es la diáspora, la dispersión de nuestra nación producto del coloniaje, y entonces tenemos que debatir y refutar esas premisas que son falsas, que son incorrectas. Y la diáspora sí cambiará la ecuación aquí porque los políticos se tendrían que hacer la campaña ya. Primero sería, y es por legislación también, porque una vez tú quitas el requisito del domicilio, como lo quieren hacer con los dominicanos y los extranjeros, porque ya hay proyectos de ley para que el extranjero que tenga visa, pues tenga un año domiciliado aquí, pueda votar, aunque no sea ciudadano americano. Y el que no tenga visa tenga 2 años de domicilio, aunque no tenga ciudadanía, para poder votar. Y entonces nuestros hermanos de la diáspora, que son ciudadanos americanos, no pueden votar por el requisito del domicilio. Así que por el requisito territorial se elimina el requisito del derecho natural de una nación que por el coloniaje ha sido forzada a emigrar y tiene mucho que decir. Y a veces quieren más a Puerto Rico que mucha gente en los municipios, y realmente es cuestión de debatirlo, de hacer simposios, de hacer discusiones académicas, de incentivar. Es una cuestión de derechos humanos, es el discrimen más grande, más grande que el discrimen contra la mujer por el derecho al voto, porque eso era contra la mujer. Aquí se discrimina contra hombres y mujeres, o sea, que no se les permite opinar en los asuntos de su patria. Inicialmente, pues darlo por ley para los cargos nacionales, no hay que enmendar la Constitución, y luego, cuando hagamos una asamblea constituyente, pues entonces asignarle cargos, senadores, representantes a los boricuas de Nueva York, a los boricuas de Florida, a los boricuas de Chicago, pero ya eso sería materia de una asamblea constituyente con el diseño de una constitución. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo.
tu programa. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Nicolás Medina hablando sobre Bernie Sanders y su Political Revolution, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Nicolás, dentro de esta propuesta de independentistas con Bernie, ha habido, y ya de eso hemos hablado un poco, pero sí han habido algunas críticas más específicas, entre ellas que se use el término independentista y que con ello se cree un tipo de alianza con este movimiento o con esta candidatura que de alguna manera no toca nada sobre la independencia. Es decir, que si se usa el nombre del independentismo o de la independencia sin que se garantice nada al respecto de parte de Bernie Sanders y lo que representa. ¿Cómo usted contestaría a este tipo de crítica? Pero realmente esto es un experimento táctico, es un experimento que también se une con las estrategias, o sea, la estrategia de la unión del pueblo norteamericano y el pueblo puertorriqueño, pero realmente el nombre es lo de menos, porque como va la cosa, nosotros estamos exhortando, y sale del mismo artículo mío, independentistas con flexibilidad en la táctica y principios claros, que estamos convocando a crear pues grafiteros por Bernie Sanders, surfers por Bernie Sanders, artistas por Bernie Sanders, culebrenses por Bernie Sanders, profesores sin contrato a contrato por Bernie Sanders, comunidades por Bernie Sanders, ecologistas por Bernie Sanders. Es decir, que lo que estamos planteando en la estructura que se nos ha facultado para desarrollar la estructura de Bernie es amplia, diversa, y no se van a llamar como nosotros. Simplemente esto es un punto de partida de unas personas que tienen una afinidad, porque la afinidad es importante cuando tú te organizas. A veces tú organizar un grupo donde no hay afinidades, pues es imposible, pero si hay afinidades, entonces es un punto de partida, pero importante es tener amplitud de mira. Y entonces, luego, a partir, además de esa amplitud de lo que se está creando ya, pues luego puede haber una gran convergencia. Los que estaban antes, puertorriqueños por Bernie, o boricuas por Bernie, o el mismo comité de Bernie, entonces hacer una convergencia, porque en esta época estamos hablando ya, no tanto de frente, sino de las convergencias, o sea, de las diferencias, porque somos diversos, pero en la diversidad está la riqueza, y entonces cómo podemos coincidir en unas cosas, y eso nos hace más fuerte porque incluye más gente. Y hablando de eso, el movimiento al revés, es decir, me llama la atención también la posibilidad de uno aprovecharse del discurso de la campaña de Bernie Sanders, de la llamada Political Revolution, y que también se utilice para hacer campañas en cosas locales. Por eso me impresiona mucho, y lo digo de esta forma, que partidos como el PPT, que de alguna manera pudieran sintonizar con este proceso de una forma única, tal vez vis-a-vis los otros partidos, por relaciones, por tradiciones distintas y que se identifican muy en un estatus y por las dificultades que algunos tienen con esto, pudieran utilizar parte de ese discurso, Political Revolution, utilizar como ejemplo, miren cómo hay unos candidatos en Estados Unidos que están impulsando esto y lo otro, para ellos mismos aprovecharse en la política
interna de Puerto Rico y apoyar unas candidaturas, pero no veo que se mire ni se movilice eso, Bueno, o tal vez yo no lo estoy viendo y sí lo están haciendo. Lo que pasa es que no se puede tener espíritu de partido, sino espíritu de movimiento. Y el movimiento es una cosa más amplia. Okay. Entonces, yo te diría que, fíjate que esa legitimidad del discurso de Sanders, de esa campaña, y su interacción con nosotros nos permite renovar también el pensamiento nacional. El nacionalismo, renovarlo y hacerlo actual con el internacionalismo y ser más variado. Yo te diría que hay amplitud para todo el mundo, o sea, es un espacio que está ahí. Bernie Sanders va más allá de Bernie Sanders, va más allá del Partido Demócrata, va más allá de las primarias. Es un movimiento de cambio, de derechos de los trabajadores, salario mínimo, de protección del ambiente, en contra de guerras de agresión, contra el imperialismo. O sea que ahí nos podemos insertar en un movimiento más amplio, con la fuerza y dentro del movimiento. Cuando yo hablé la semana pasada en un foro por internet, donde participó Bernie Sanders, luego hablé yo y luego habló Nelson Dennis, yo hablé de la problemática puertorriqueña y Bernie Sanders le escuchó, sí, y su audiencia. Así que nosotros estamos dentro. Bueno, Calle 13 en el Bronx presentó a Puerto Rico independencia, el Plan Cóndor, habló de todo. Exacto, o sea que esa es una tarima sí, que te mete dentro del movimiento de masa. Entonces cuando tú vas a una iglesia, tú no puedes hablar de Satanás porque te votan. Ahora, si tú vas a una iglesia, hablas de teología de la liberación, pues entonces te pueden escuchar. O sea que es cuestión de cómo tú usas la legitimidad del discurso y para promover el cambio. Entonces, se inciden y se influencian unas a otras. Así que yo te diría que aquí lo más importante es seguir. Esto es una aventura. Esto es un barco. Y está bienvenido todo el mundo a montarse en esta aventura porque es un experimento grande. Y vuelvo y te lo digo, la realidad ha cambiado tanto que la era está pariendo un corazón. O sea, esto es novedad y tradición, relación del pasado y lo nuevo, pero hay que renovar. Y esto representa un proyecto renovador. Ese rompimiento, al decir independentistas por Bernie Sanders, representa también un rompimiento con unos dogmas y con un purismo. Y eso hay que empezar a romperlo también, porque nosotros tenemos que empezar a hablar el lenguaje de nuestra época. Miguel, comentario para ir cerrando. Quisiera de verdad desearle suerte. Obviamente, identificar subjetividades emergentes y tratar de aglutinarlas en un movimiento, aunque no coincidamos en todo, es un proyecto loable. Es difícil oponerse a eso. Y pues mantenernos siempre alerta de nuestros críticos también. O sea, pienso que es importante, dentro de tu invitación a la apertura, que nos escuchemos unos a otros, ¿no? Y lograr un espacio de conversación sobre todo, porque hasta eso tan básico se está haciendo difícil en Puerto Rico. Es más un comentario que una pregunta. Muy bien, con eso yo creo que es importante, tenemos que cerrar, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Cómo se están abriendo espacios, y es fundamental abrir espacios de conversación, aunque no estemos de acuerdo en todo, aunque no estemos de acuerdo con los mismos conceptos, ideas, metáforas, pero definitivamente sí, poco a poco ir construyendo unos nuevos imaginarios políticos que nos permitan ir caminando y construyendo un Puerto Rico más justo, hacia la justicia social, más libre y mucho más democrático. Así es que muchas gracias, Nicolás Medina, por estar con nosotros. Esperemos seguir esta conversación, que ya ves, se hace bien cortita y tenemos el tiempo limitado. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.